Ecuador, cuyo nombre oficial es la República de Ecuador, es un país ubicado en la parte noroeste de América del Sur, provisto de una fabulosa biodiversidad de fama mundial y debido a su posición geográfica, es considerado uno de los países con el mejor clima del mundo. En este video te invito a conocer cómo es por dentro este país suramericano, datos interesantes que nos llevarán a conocer los principales aspectos geográficos y geopolíticos de este país. Sin más que agregar, comencemos. Ecuador cuenta con una extensión territorial de 283.561 kilómetros cuadrados y dentro de sus territorios fuera del continente se encuentran las Islas Galápagos, ubicadas a más de 1.000 kilómetros de la costa pacífica. Ecuador es relativamente pequeño si lo comparamos con sus países vecinos, pero en realidad cuenta con una dimensión equivalente a más de 3 veces el tamaño de Panamá. Según proyecciones del Instituto de Estadísticas y Censos de Ecuador, en agosto del año 2022 el país contaba con una población de 18.022.000 habitantes, lo que lo ubica en el primer lugar de América del Sur en cuanto a la cantidad de habitantes en relación a su tamaño. Ecuador es un país multiétnico y su población es de herencia indígena, africana y europea. La mayoría de los ecuatorianos, alrededor de un 70%, son mestizos, con una mezcla de ascendencia española e indígena. Los pueblos indígenas, alrededor de un 7% de la población, persisten en todo el territorio ecuatoriano. Sin embargo, hay regiones donde su presencia es predominante, por ejemplo, en la Amazonía y la Sierra. El español es reconocido como la lengua oficial del país, así como también las lenguas nativas conocidas como el quichua y el chuari. Tras masivas campañas de alfabetización realizadas en el año 2010, Ecuador es uno de los países más alfabetizados de América del Sur, con una tasa de alfabetización en la población del 99,78%. Políticamente, Ecuador se divide en 24 provincias, que a su vez están divididas en cantones. La provincia Pichincha es donde se encuentra la capital del país, que recibe el nombre de Quito. Quito, como capital del país, es donde se encuentra la sede del gobierno. Además, es el epicentro económico, artístico, deportivo y cultural de Ecuador, así como también la ciudad más poblada desde el año 2018. El centro histórico de Quito es considerado el más grande y mejor preservado de América. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1978. Otras ciudades importantes en Ecuador son Guayaquil, la segunda ciudad del país en población, Cuenca, Machala, Santo Domingo, Ambato, Portoviejo, Riobamba y Loja. Economía de Ecuador. Según datos del Fondo Monetario Internacional, la economía de Ecuador es la séptima más grande de América Latina. Gran parte del PIB de Ecuador se compone de sus exportaciones de petróleo y productos agrícolas. El país tiene importantes recursos naturales en la producción de banano, del cual es el mayor exportador en el mundo. También se produce tabaco, yuca, cacao, tubérculos, frutos tropicales y granos. Además exportan camarones, caña de azúcar, algodón, arroz, maíz y café. Desde el año 2000, el dólar estadounidense es la moneda de curso legal en Ecuador, el cual reemplazó a la moneda anterior conocida como sucre. Ecuador es uno de los países con mayor diversidad geográfica del mundo. Ostenta 4 regiones geográficas principales que son la selva amazónica,
la Sierra o Cordillera Andina en el centro, la costa pacífica y las majestuosas Islas Galápagos al oeste de la línea costera. Las Islas Galápagos representan la segunda reserva marina más grande del planeta, pero si hay un nombre unido a las Islas Galápagos y que le han dado fama mundial es el de Charles Darwin. El naturalista británico llegó en 1835 al archipiélago como participante de un viaje científico. Allí Darwin observó especies de vida silvestre altamente especializadas en cada isla y especies animales endémicas que no se habían visto jamás. Sus observaciones y sus innovadoras teorías de selección natural, publicadas en el libro sobre el origen de las especies en 1859, continúa siendo una piedra angular de la ciencia biológica en la actualidad. Ecuador es tierra de volcanes. Alrededor de 84 volcanes existen en el país, de los cuales aún quedan 27 de ellos que son potencialmente activos y otros son considerados activos. Entre estos destaca el volcán Chimborazo, que ostenta el punto más cercano al Sol o el punto más alto del mundo si se mide desde el centro de la Tierra. También el volcán Cotopaxi, que es el volcán activo más alto del mundo, en la Cordillera Oriental, uno de los lugares turísticos más visitados de Ecuador. Curiosidades de Ecuador. Quito es la segunda capital más alta del mundo después de La Paz, Bolivia, con una altura de 2.850 metros sobre el nivel del mar. La gastronomía de Ecuador es una de las mejores de Sudamérica y concretamente en Guayaquil se puede probar uno de los platos más deliciosos de Ecuador, el encebollado. El Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana, es el área más biodiversa del planeta. Está considerada Reserva de la Biosfera por la UNESCO y cuenta con una impresionante riqueza en anfibios, aves, mamíferos y plantas. Centro del mundo y del turismo. A pesar de que toda la región de Latinoamérica cuenta con destinos maravillosos para turistas, Ecuador posee el monumento Mitad del Mundo, una imponente estructura que simboliza la división entre los hemisferios norte y sur. El mismo es visitado por miles de turistas cada año. Dentro de este monumento existe un pequeño museo que recaba la historia de la cultura indígena del país. Si este video te ha parecido interesante, te invito a que lo apoyes con un like y considera suscribirte a este canal para que puedas disfrutar de otros videos similares. Mi nombre es Juan y será pues hasta una próxima ocasión.